Hermano, que el Señor le bendiga. Sea usted bienvenido o bienvenida a un turno más a la casa del Señor. Amén. Se nos ha estado hablando y hemos tratado de estar hablando durante estos días acerca de la voluntad de Dios. Y se nos decía también por la mañana de que la voluntad de Dios está ligada a la obediencia, pero que la obediencia, decía nuestro pastor, resulta difícil, ¿verdad? Cuesta, porque hay que pagar un precio. Tiene un costo la obediencia, decía. Y vamos a estar hablando acerca de la obediencia en lo que resta de la tarde, en lo que Dios nos permita poder hablar acerca de la obediencia. Para ponerle por nombre a un tema, yo he querido ponerle en obediencia por voluntad. Está buscando la obediencia, ¿verdad? Yo le invito a que vaya conmigo al libro de Mateo. Mateo capítulo 21. Mateo capítulo 21, versículo 28 al 31. Para los que no tienen Biblia, puede acercarse a alguien que posea y así poder compartir la palabra de Dios, poder leerla. Recuerde que la palabra de Dios es el mapa de nuestra vida y es necesario escudriñarla, ¿verdad? Dice, escudriñar la Escritura porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, dice. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Es que es necesario escudriñarla, ¿verdad? Tómese el tiempo, busque la cita bíblica y cuando ya la tenga, como ya es una costumbre, nos ponemos de pie para una reverencia a la palabra de Dios y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero, ¿qué os parece un hombre? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar a mi viña. Respondiendo él, dijo: No quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo: Sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad del Padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros, viendo esto, no os arrepentís después para creerle. Oramos. Padre buen Dios, te damos gracias en esta hora, Señor, porque en tu bondad, en tu misericordia, Padre, nos permites estar en pie, Dios. Gracias, Señor, por la bendición y el privilegio que me das de poder estar en este lugar para trasladar un mensaje, Señor, que tú tienes para este pueblo, Padre. Así, Dios, me despojo de todo pensamiento humano, Señor, y que sea tu Espíritu Santo asistiéndome, Dios. Trayendo, Padre, esa buena palabra, Señor, para cada uno de los que ha venido necesitado. Creyendo, Dios, que tú cambias, que tú transformas. Señor, que tú renuevas nuestras vidas, Padre, a través de tu palabra, Dios. Oramos, Dios, para que tú hagas propicio este ambiente, Señor, y que todo aquello que pueda estorbar, Señor, la fluidez de tu palabra, para cada uno de nosotros, Dios, sea apartado de este lugar, Señor, sea desarraigado, Padre. Así, Dios, oro para que hayan corazones atesoradores, mi Dios, de tu palabra, y que ella, Señor, pueda ser puesta en práctica por cada uno de nosotros, mi Dios. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Puede tomar asiento, hermano. Veíamos, como le decía por la mañana, que la voluntad está ligada, o la voluntad de Dios está ligada a la obediencia, pero que resulta difícil obedecer, porque ello implica un costo, ¿verdad? Implica o tiene un sacrificio que hacer. Entonces vemos que el precio que hay que pagar
es el que nos cuesta someternos. O sea, cuando vemos el alto costo que hay que hacer, es mejor vivir en comunidad, ¿verdad? Mejor vivir una vida tranquila, light, como decimos, ¿verdad? La vida light, tranquila, quieta, reposadamente, sin tener que pagar el precio. Eso lleva a que hoy en día las cosas sean así. Pero Dios, Él quiere que nosotros seamos obedientes. Y si se ha de considerar la obediencia como difícil de hacer la obediencia o de cumplir mandato de Dios en obediencia, también hemos de considerar que es difícil, pero no imposible, ¿verdad? Es difícil, pero no será imposible. ¿Y por qué decimos que no es imposible? Mire, en primer lugar, tenemos la mente de Cristo, ¿verdad? Tenemos la mente de Cristo. ¿O no tiene usted la mente de Cristo? Si usted tiene la mente de Cristo, pues ya tenemos algo por lo cual aferrarnos y vivir haciendo la obediencia para hacer la voluntad del Padre, ¿verdad? Pero no solamente tenemos la mente de Cristo, sino que también dice que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, ¿verdad? Y esto es, dice, a los que conforme a su misericordia son llamados. Usted y yo somos llamados de Dios. ¿Y somos llamados de Dios a qué? ¿O para qué? Para obedecer, ¿verdad? Para hacer la voluntad de Él. Para eso es usted llamado. Por eso Dios lo escogió a usted. Por eso es que usted se dispone y se propone hacer la voluntad de Dios. Pero no solamente tenemos la mente de Cristo, ni somos solamente llamados, sino que también, porque dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y eso dice Filipenses, todo lo podemos. Entonces podemos decir que podemos ser obedientes. Aquel que ha estado en una actitud en el viejo hombre, en la vieja manera de vivir, basado en una desobediencia, déjeme decirle que hoy usted saldrá con una mente renovada. Hoy usted irá con un pensamiento diferente y sometiéndose a la voluntad de Dios en obediencia. Porque hoy vamos a aprender a qué nos lleva la obediencia. Y ya le digo, tenemos razones para poder vivir en plena obediencia. Y primeramente, nos basta basarnos en alguien que nos dejó la mejor muestra de obediencia, ¿verdad? Viéndolo como tal, a Jesús mismo. Vivió en plena obediencia. Y entonces, si eso nosotros lo traemos para sí, entonces no resulta difícil vivir en obediencia. Lo que pasa es que esa cláusula, me es difícil, me cuesta obedecer, esa es una trampa, ese es un dardo del enemigo que ataca la mente y el corazón del hombre para poder cegarnos y para poder impedirnos vivir basando y haciendo la voluntad de Dios. Él siempre envía un mensaje, me cuesta, es que a mí me cuesta obedecer. No es que no te escuché, es que no sé qué hacer, porque no vivimos creyendo realmente en aquel que todo lo puede, en aquel que nos ha hecho verdaderamente libres. Si tan solo pensáramos en que Jesús hizo méritos, hizo lo humanamente posible para obedecer, pues bastaría para que nosotros también entráramos en un razonamiento y poder decir, vamos a obedecer. Y le digo más, si Dios está con nosotros, ¿quién está contra nosotros? O sea, no puede más el enemigo, no puede más aquel que está enviando un mensaje subliminal, una señal negativa hacia nuestra mente, hacia nuestros corazones, para poder decir, es que tú no puedes, es que vos no podés hacerlo, es que vos no podés obedecer. Y como estamos en un ámbito de vivencia en la cual somos sometidos en todo lugar a una autoridad, entonces el hombre de por sí mismo está llamado a obedecer, ¿verdad? Está llamado a ser obediente, pero
el enemigo nos bloquea, el enemigo nos manda y nos pretende poner en contradicción con lo que es la obediencia. El propósito y el plan de Dios es que seamos obedientes, que seamos obedientes. A Él no le gustan hijos desobedientes. Él quiere que seamos obedientes. Entonces es necesario darle valor, magnificar, hacer valer a lo que conlleva el obedecer, tomando en cuenta, como ya decía, lo que nos dejó como legado nuestro Señor Jesús, la obediencia, ¿verdad? Él fue obediente, dice que obediencia hasta muerte, y muerte de cruz, ¿verdad? Muerte. Y decía, ¿qué significa la cruz? Significa un costo, un sacrificio, un pago que hay que hacer. Entonces, basado en todo lo que veíamos y lo que hemos dicho, que debemos vivir en obediencia porque es el diseño que Dios ha establecido y que Jesús nos dejó para hacer la voluntad de Dios, y que no podemos, no debería existir la palabra no puedo, ¿verdad? Porque usted y yo tenemos establecido el ser obediente. No podemos salirnos de eso. Lo que pasa es que cuando decimos que cuesta, porque implica un costo, porque implica un sacrificio, porque hay que hacer un esfuerzo extra para poder obedecer. Pero ¿qué realmente es obedecer? El término obediencia, hermano, proviene del latín ob audire, que es igual el que escucha. Al igual que la acción de obedecer indica el proceso que conduce a escuchar, que conduce de la escucha atenta a la acción, y que puede ser puramente pasiva o exterior. Mire, dice que proviene del latín ob audire, que significa el que escucha. ¿Quién nos manda realmente obedecer a nosotros? Nos manda Dios, nos manda Jesús. ¿Usted escucha la palabra de Dios? Si le escucha la palabra de Dios es para cumplirla. Amén. Es para hacerla. Pero ¿cuánto nos desviamos de la palabra de Dios? ¿Cuánto no hacemos o hacemos caso omiso o vemos a conveniencia, ¿verdad? Esto es para mi parte. La palabra no es así. La palabra es para cumplirla. Y cuando la cumplimos, estamos siendo obedientes. Entonces, el escuchar la voz. Dice la palabra de Dios que las ovejas oyen la voz del pastor y le siguen, ¿verdad? Y el pastor llama a las ovejas por su nombre. Entonces, cuando nosotros realmente escuchamos con atención, entonces tenemos respuestas agradables, ¿verdad? Porque ¿cuál es una respuesta que usted quiere escuchar cuando usted manda? Mande. Así decían nuestros antepasados, ¿verdad? Mande, diga. Llegaban uno donde sus abuelos ante el llamado, ¿verdad? Mande, papá. Heme aquí, ¿verdad? No, esos términos no los usaba, pero mande, papá. ¿Cuántos dijeron esas palabras ante sus padres? ¿Verdad? Mande. ¿Está? Tenemos ejemplos, ¿verdad? Mande. Dígame. ¿Y ahora? ¿Ahora qué? Las generaciones han ido cambiando. Pero la palabra de Dios nunca cambia. Y es la misma. Ayer, hoy y siempre. Amén. Entonces la palabra de Dios ha estado por siglos de los siglos. Y ha sido para obedecerla. Lo que pasa es que no la hemos escuchado con atención. Pero cuando escuchamos con atención, ni ocasión para pregunta doble hay. O sea, no volvemos a preguntar, sino de una vez por todas, mande y a la acción. Por eso dice que implica acción. Acción, es un verbo de acción, obedecer. Pero nos cuesta, nos cuesta. Y nos cuesta porque a nadie nos gusta salir de la comunidad donde estamos, ¿verdad? Entonces,
La obediencia, hermanos, debe ser plena. Lo que hemos leído nos lleva, en el versículo 29, dice respondiendo, dice, versículo 29, respondiendo él dijo, no quiero, pero después, arrepentido, fue, ¿verdad? Ahí, primeramente nos lleva a establecer que la obediencia puede ser de dos maneras. Una obediencia a medias, la cual no es correcta, porque la obediencia debe ser plena. O sea, hay una obediencia a medias y una obediencia que debe ser, o que puede ser obediencia total. Dios no quiere obediencia a medias. No quiere una obediencia a medias, Él quiere una obediencia plena. Él quiere que lo obedezcamos totalmente, porque la palabra de Dios es completa. Desde Génesis hasta Apocalipsis ha sido inspirada por Dios, ¿verdad? Y está apta para redarguir, para instruir, para enseñar a los hombres. Entonces, toda la palabra, o usted, alguna parte de la Biblia se la reserva y usted no cree en ella. Si usted necesita nacer de nuevo si no lo cree, porque la palabra en su totalidad, ¿verdad?, ha sido inspirada por hombres, inspirado por Dios, ha sido escrita por hombres, inspirado por Dios, ¿verdad? Entonces tiene inspiración divina, toda la palabra, desde la primera palabra hasta la última. Entonces creemos en ella y es para hacerla, para cumplirla. Así que la obediencia debe ser plena, no podemos quedarnos a medias. Por eso, cuando vea el contexto, dice, pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Pero él, ¿verdad?, como todo joven listo, ¿verdad?, no quiero. Y así hay respuestas en la actualidad. Cuando Dios te ha despertado, te ha dicho algo, haz esto y no lo has hecho. Cuando Dios te ha movido a hacer algo, o nos ha movido, nos ha tocado, nos ha inquietado para hacer algo y no lo hacemos. Tal vez no con esa respuesta, no quiero. Pero en la madrugada, cuando ahí en el sueño, cuando más apremia, y tal vez nos cuesta orar, nos cuesta levantarnos, y digo con propiedad. Cuando está ahí una dificultad, mañana lo voy a hacer, y Dios está llamándonos en el momentito, y quiere que lo hagamos, pero nos cuesta movernos a la obediencia, ¿verdad? Pero, dice, arrepentido fue. Entonces nos lleva también a otra situación. Para obedecer hay que arrepentirse. Hay que arrepentir. ¿Arrepentirse de qué? Hay que arrepentir del estado en que usted se encuentra, de la posición que usted tiene, del estatus que usted tiene, de la comunidad en la que usted tiene, en la condición en que está. Es de arrepentirse. Tal vez resulte difícil poder decir, pero a usted, ¿por qué? Tiene cómo hacerlo, tiene esto, tiene el otro. Pero Dios no te ve la condición. Dios ve la voluntad e intención de tu corazón. Y no te va a poner situaciones más difíciles de las que no podamos llevar. Entonces, Dios quiere un arrepentimiento de la posición de donde estamos. Él dijo, no quiero, pero después se arrepintió. Por eso es necesario que cuando nosotros tengamos un llamado, primero para entrar en un ambiente de obediencia, pensemos, ¿qué gano con hacerlo? ¿Verdad? ¿O qué pierdo con no hacerlo? ¿Y quién me está diciendo las cosas? Y entonces entrar en la posición de un arrepentimiento. Y debe ser un arrepentimiento genuino. Debe ser un arrepentimiento de corazón. Y es ahí donde entra el dolor. Es ahí donde entra el costo. Es ahí donde entra el precio que hay que pagar para obedecer. ¿Por qué?
Porque para todos, para cualquiera es mucho más fácil estar tranquilo en la comunidad donde está y moverse a hacer algo o dejar de hacer algo por hacer lo otro, a lo que Dios lo manda. Si usted ve, hubieron tantas personas, tantos hombres que están ahí en Hebreos 11 como los héroes, ¿verdad?, de la fe. ¿Por qué? Se movieron en obediencia, hermano. Se movieron en obediencia. No fue fácil para un Abraham, ¿verdad? Abraham llamado en ese tiempo, cuando Dios lo llama de la tierra de Ur de los Caldeos, ¿verdad?, esperando la herencia. No era gente cómoda, tenían las comunidades, ricos, pero Dios le dice: vete de la tierra de tu parentela a la tierra que yo te daré, ¿verdad? Y lo lleva a un lugar que para él es totalmente desconocido. ¿En qué se mueve? En obediencia y en fe. Se mueve sencillamente porque Dios le está hablando. Y él está escuchando. ¿Cómo, hermano? Con atención. Él está escuchando con atención y se mueve por obediencia. Hay algo invisible a lo cual usted se está moviendo. Hay algo a lo cual usted no sabe hacia dónde, pero usted cree en las promesas para su vida. Aférrese. Y entonces muévase en la obediencia. No fue fácil para un Noé cuando no había señales de lluvia. Hoy usted y yo tenemos, ¿verdad? Salimos y vemos, está oscuro, va a llover. Entrar la ropa, meter la ropa porque va a llover. Y dice meter toda la ropa que tiene tendida. No vayas a salir. Si salís, lleva paraguas porque va a llover. Conocemos los tiempos. En esos tiempos Noé no sabía, desconocía que iba a haber lluvia, ¿verdad? Pero se movió ¿en qué, hermano? En obediencia, ¿verdad? Obediencia. ¿Y qué hizo? Podía pasar un montón de gente tratando, y este loco, ¿verdad? ¿Qué hace haciendo eso? Imagínense, perdiendo su tiempo. Mas él había escuchado con atención la voz de Dios. Sabía exactamente cuáles eran los planes de Dios y se movió en obediencia. También podemos ver a un Moisés, ¿verdad? Podemos ver a un Moisés que también en obediencia, ¿verdad?, renunció ser el hijo de la hija del faraón. Y dice que renunció a vivir en los deleites de la carne, ¿verdad?, por otras cosas, ¿verdad?, y someterse al vituperio, al oprobio. ¿Por qué? Para sacar, ¿verdad?, a Egipto. O sea, es cuestión de obedecer, es cuestión de obediencia, es cuestión de escuchar la voz con atención. Por eso, tarde o temprano, Dios nos hablará. Dios quiere tener un contacto con nosotros. Y a veces nosotros cerramos nuestro oído. Nos bloqueamos, ¿verdad?, para no obedecer. Pero, ¿qué más nos lleva la obediencia? Cuando decía que nos lleva a arrepentirnos para poder partir, vea en su vida retrospectiva. Vea usted joven, usted adulto, hermano, hermana que está, cuál ha sido su situación actual para estar en un momento de obediencia. Y poder decir, necesito realmente ser obediente. No con los papás, sí es necesario con los papás, joven, pero para con Dios, haga un alto y piense, ¿será que estoy haciendo las cosas como Dios las ha establecido? Y si no lo es, entonces póngase a pensar, entre al cambio, porque precisamente de eso se trata. Se trata de arrepentimiento, ¿verdad?, de arrepentirse, de dar la vuelta y tomar el rumbo correcto, obediencia. Pero ¿qué más nos lleva a la obediencia, hermano?
La obediencia, hermanos, implica compromiso, ¿verdad? Implica compromiso. Ahí mismo donde estamos, el versículo 30 dice, acercándose al otro le dijo, de la misma manera, y respondiendo él dijo, sí, Señor, voy. ¿Y qué pasó? Y no fue, ¿verdad? No fue. Es que no estaba comprometido, hermano. Es que no hay compromiso. Pero cuando usted y yo tenemos un compromiso, tenemos una causa o una razón clara para obedecer, usted no lo duda. No lo duda. Las órdenes que Dios le da, cuando usted las tiene pero bien claritas, que las ha escuchado con voz audible, ¿verdad? Y con atención, usted se mueve a hacerlas. No hay razón para discutirlas, porque tiene una causa clara. Jesús tenía una razón, tenía una causa, tenía una condición por la cual él era y tenía y debía ser obediente. Y esa razón era sencillamente, hermanos, la salvación de la humanidad. El salvarnos. No había otra cosa más o razón más, una causal más, que era para obedecer, que era el darnos la salvación a usted y a mí. Por eso Jesús fue obediente. Y nosotros, ¿qué nos cuesta, verdad? Pero cuando no tenemos una causa, una razón apropiada, este joven no tenía un compromiso, no estaba así con una razón clara del por qué obedecer. Sí, voy a ir, pues no lo hizo. Y es mejor decir no, como lo hizo el otro joven, y arrepentirse, que decir voy y no voy, porque entonces no hay arrepentimiento. No hay tal situación de obediencia, o sea, ni a medias, sino que hay una desobediencia total. Entonces Dios quiere que nos movamos hacia la obediencia, pero una obediencia plena. Romanos capítulo 5, versículo 19, dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también, por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Jesús tenía claro eso, hermano. Si había alguien por el cual el pecado había entrado al hombre, a muchos, a nosotros, a usted y a mí, por el pecado de Adán, ¿verdad? Nos había alcanzado a nosotros y estábamos muertos en delitos y pecados, también por la obediencia, ¿verdad? Por la obediencia. O sea, por esa razón de desobediencia de Adán, estábamos en ese mundo, todos. Pero por la obediencia de uno, dice ahí, de Jesús, por la obediencia de Jesús, usted y yo somos constituidos justos. Esa razón tenía clarísimo Jesús, y por eso fue obediente, ¿verdad? Fue obediente hasta la muerte. Pero también vemos algo más en cuanto a la obediencia. La obediencia, hermanos, alguien podrá decir, es que yo me cuesta obedecer y no me enseñan a obedecer. Le voy a decir algo, la obediencia es aprendida. Vaya conmigo a Hebreos capítulo 5 y versículo 8. Versículo 8 de Hebreos. Y sí me gusta que lo busque, me interesa que lo busque, porque aquí vamos a aprender obediencia. Hebreos capítulo 5 y versículo 8. Dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿Verdad? La obediencia puede aprenderse. La obediencia es enseñada. La obediencia es manifestada y puede ser aprendida. O sea, no hay tal cosa que un niño tiernito no nace obediente. Difícilmente, porque la
necedad está ligada al corazón del niño o del muchacho. Ya está ahí en el corazón. Por ende, desde que nace, ya comienzan a hacer berrinche, ¿verdad? ¿Y qué saben los niños de hacer berrinche? Pero porque no les dio la comida, por cualquier cosa. Los que somos padres quizás nos identificamos con una situación, en tanto que los niños como que le van midiendo el temperamento, ¿va? Van marcándole el paso al papá o a la mamá hasta para que le den comida, ¿va? No digamos para conquistar y conseguir otras cosas. De repente le terminan haciendo berrinche en un súper, que quieren aquello y hay que comprárselo, porque son así, está ligada la necedad de ellos al corazón. Pero decimos que la obediencia es aprender. ¿Qué empieza usted? A desarrollar, a instruir, a enseñar cómo obedecer. Y dice, mire, y aunque era hijo, por lo que padeció, está refiriéndose a Jesús, ¿verdad? Aunque era hijo, mire, leámoslo quizás desde el versículo 7, para ponerle un poquito, Hebreos 5, ¿verdad? Del 7. Dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Mire, era así como usted y yo, ¿verdad? En su tiempo de carne, así estaba, en sus días de carne, era hombre, como tal nosotros, ¿verdad? Y ofrecía súplicas, ¿verdad? Podía decir, ¿y por qué? Mira, exponía sus razones, sus causas, y dice que con clamor, ¿verdad? Me imagino yo, así como dicen quizás muchos de nuestros hijos, ¿y por qué a mí? ¿Verdad? Usted le dice a uno de sus hijos, anda a hacer, ¿y por qué yo, papá? Y no está el otro, ahí está fulano, ¿por qué no va? Solo a mí me agarran de pato, solo a mí me mandan, solo aquí. Así, ¿verdad? Así nos expresamos, así decimos. Aquí, a muchos Dios nos puede hablar, y algunos podemos caer en murmuración, ¿y por qué yo, Señor? ¿Verdad? ¿Y por qué a mí? ¿Por qué no a mi hermano Raúl? ¿Verdad? ¿Por qué? Así podemos entrar en estado. Pero dice, y aunque era hijo, cuando nos dice y aunque era hijo, miren, para la obediencia no importa una condición filial, no importa quién sea, Dios te puede hablar y ordenarte en cualquier momento y darte una palabra, darte un mensaje, y no te resistas. No nos pongamos que yo no puedo. Andá y compartirle al hermano que está es que yo no puedo hablar, yo no puedo evangelizar, así no podemos poner. ¿A cuántos nos ha dicho, mire, vaya a orar por el hermano tal? Mire, predique usted. Y nos quedamos cortos, ¿verdad? Porque no somos obedientes. Pero cuando usted y yo venimos y nos ponemos a la brecha en la obediencia, ¿verdad? No va a interesar su estatus, su condición, porque el ser un hijo es un privilegio que Dios le da, es un privilegio que Dios nos da el ser hijo. Y Él, ¿a quién le va a ordenar? ¿A quién le va a dar directrices? ¿A quién le va a indicar? Va a ser con quien tiene una relación filial, va a ser con aquel que tiene la potestad. No le va a ordenar a alguien particular. Mal haría un padre ir y traer a alguien que no es su hijo y quererlo incluso hasta corregir o darle órdenes o darle un mandato. Lo hace con el que tiene una relación. Por eso dice, y aunque era hijo, ¿verdad? O sea, Dios puede no importarle la condición, sino ni la relación o estatus que pueda tener, sino por la relación que pueda tener con nosotros para podernos dar un mensaje, podernos dar una palabra. Y oiga, una vez dada,
no sea desobediente. Cumple ese mandato, cumple ese mensaje, trasládelo, muévalo. La Biblia nos da muchos mandatos de los cuales Dios quiere que nosotros los ejecutemos. Lo que pasa es que nosotros muchas veces nos quedamos. ¿Qué dice? Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Es un mandato, ¿verdad? Pero nos quedamos ahí reservados. Otra cosa más. La obediencia es causa para salvación. Ahí mismo en Hebreos, capítulo 5, versículo 9, dice, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación. ¿Para quiénes? Para todos los que le obedecen. ¿Por qué usted y yo somos salvos? Porque hemos obedecido, ¿verdad? ¿O no ha obedecido usted? Alguien le hizo un llamado, alguien le tocó a la puerta de su corazón, alguien le dijo, mire, Cristo lo ama, y usted fue obediente, ¿verdad? Usted no se resistió. Mucha gente se resiste al llamado. Cuando alguien le habla, dice, otro tiempo, mañana, voy a vivir otros días más despuesitos, ¿verdad? Quizás mañana. Las cosas es que los tiempos son malos, ¿verdad? Pero usted se apropió de eso y fue obediente. Fue obediente. Pero dice, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor. Vea qué palabra esa, un honor, el autor. Él, por él es que usted y yo somos salvos. Porque él fue obediente. Porque antes dice que él obedeció, dice en el 8, ¿verdad? Y aunque era hijo por la obediencia, y en el 9 nos dice, y habiendo sido perfeccionado, ¿verdad?, vino a ser autor de eterna salvación para usted y para mí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque usted también le obedece. ¿Queremos alcanzar la salvación o queremos alcanzar a otros para Cristo? Seamos obedientes. Alcancemos nosotros en la salvación por nuestra obediencia, pero también hay otros afuera que están necesitados, y si nosotros debemos ser obedientes en trasladarles el mensaje, en trasladarlo para que ellos también vengan y gocen, ¿verdad? Dice, la obediencia, o por la obediencia damos testimonios, ¿verdad? Por la obediencia también, o sea, la obediencia también es una causal de testimonio. Romanos capítulo 16 y versículo 19. Dice, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Vea, por la obediencia, porque la obediencia ha venido a ser notoria. Mire, Pablo le decía a los romanos, por la obediencia, que la obediencia, cuando usted ve a alguien que es fiel, es obediente, que una palabra le dice, y la forma como él lo ejecuta, cómo lo hace, cómo él responde al llamado, usted dice, qué obediente, ese muchacho sí es obediente, ¿verdad? O ve el gesto que hace, ¿verdad? Porque la obediencia es manifestada a veces hasta con los gestos, ¿verdad? Cuando se le dice a alguien y hace un gesto, ¿verdad?, ya a partir de ahí ya hay una incomodidad al interior del hombre para poder obedecer, para hacer las cosas como se le han mandado. Pero cuando está dispuesta la persona para hacer, hay una expresión, y eso incluso causa gozo. Cuando los papás, cuando su hijo es obediente, ¿verdad?, que se goza usted, que mi hijo es obediente. ¿Cómo se sentirá Dios?
¿verdad?, con nosotros cuando le desobedecemos. ¿O cómo se sentirá Dios cuando le obedecemos? Cuando aquellos grandes hombres de Dios se aferraron a un legado y fueron obedientes, aún partiendo de nada, no tenían nada, como un hermano Víctor, por ejemplo acá, donde por obediencia, solo porque amaba la obra, sin tener las mejores quizás condiciones, ¿verdad?, poniendo su propio salario, sus propios recursos, pero en obediencia, aquí está usted y yo, ¿verdad? Aquí estamos. ¿Por qué? Porque alguien se inspiró, alguien dijo, se apropió y dijo, voy a ser obediente. No están las condiciones dadas. Y en obediencia la vamos a cumplir. Pero Pablo decía, miren, ha venido a ser notoria a todos. O sea que aquí la colonia Dina y sus alrededores podrían ver, ¿verdad?, que los hijos de Dios deben de ser, son obedientes. Y pues, no es que el hijo del hermano tal, 10, bien obediente, ¿verdad? No es que como son hijos de Dios, son bien obedientes. Y dice, así que me gozo, dice él, de vosotros. O sea, Pablo estaba gozoso de ver a un pueblo que era obediente, un pueblo que se esforzaba, que cumplía a cabalidad. Pero por el contrario, ¿verdad?, dice que el hijo alegre, el hijo sabio alegra al padre, ¿verdad?, pero el hijo necio es tristeza de su madre. O sea, hay algo que conduele, hay algo que afecta al corazón del hombre cuando no somos obedientes. Lo mismo es Dios, lo mismo sucede con Dios. Dios, yo me supongo, ¿verdad?, me lo imagino a Dios tapándose los ojitos, ¿verdad?, cuando sus hijos, usted y yo, estamos en desobediencia, cuando usted y yo no cumplimos las órdenes que Él nos da, el mandato que nos ha dejado, y decimos, ¿qué me cuesta? Es que no puedo, no tengo el tiempo, es que yo quisiera, pero no tengo. Pero además le recomienda, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Es que vea, cuando usted quiere hacer las cosas para bien, usted se esfuerza. Cuando es en obediencia, usted dice, lo voy a hacer, porque lo va a hacer bien. Y por eso, cuando se le da un mandato, una orden para cumplirla, debe hacerla bien. No debe hacerla así a medias, sino que debe ser bien, debe ser buscar la excelencia, hacer más de lo que le están pidiendo. Dios quiere que hagamos más de lo que nos pide y no que lo hagamos a medias. Y dice, e ingenuos para el mal. Pero aquí pasa la inversa, ¿verdad? ¿Cómo está el corazón del hombre? Y por eso estamos así como está la nación, así como estamos, ¿verdad? Porque no somos ingenuos, la población no es ingenua para el mal. El mal lo hacen con conocimiento de causa, ¿verdad? Están prestos para hacer el mal y no para hacer el bien. Pero el hombre, el Hijo de Dios, dice Pablo, ¿verdad?, que Él quiere, ¿verdad?, que sean sabios para hacer el bien. Y no lo dice Pablo, lo dice Dios también. Dios quiere que seamos sabios para actuar, haciendo el bien. Y que cuando vaya a hacer el mal, ¿verdad?, pensemos, actuemos, razonemos para no caer en esa dificultad. Ahora, la obediencia, para concluir, la obediencia trae bendición. ¿Cuántos quieren ser bendecidos? Ahí sí, ¿verdad? ¿Verdad que sí? ¿Cuántos quieren obedecer a Dios? ¿Verdad que? La obediencia sí, ¿verdad?, como trae bendición, todos queremos ser bendecidos. Amén. Entonces tienes que pagar un precio. Tienes que renunciar a tu voluntad.
Tienes que renunciar a tu voluntad y hacer la voluntad de Dios para alcanzar esa bendición. Génesis capítulo 12. Génesis 12, 2 y 3. Génesis es el primer libro de la Biblia. Yo creo que no le cuesta encontrarlo, ¿no? Solo a mí. Dice, y haré de ti, leámoslo desde el 1. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y esto es lo que a mí me gusta, miren. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y te engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Usted quiere bendición? ¿Qué hizo Abraham? Versículo 1. ¿Qué hizo? Pero Jehová había dicho, vete, ¿verdad?, de tu tierra, de tu parentela. Yo te voy a decir ahora, renuncia a tu manera de vivir, renuncia a tu comodidad, sal de ahí del estatus en que estás, de la posición en que te encuentras, de desobediencia, de aquellas cosas que te están impidiendo hacer la voluntad de Dios. Clámale al Espíritu Santo que nos ilustre, que nos diga qué cosas están impidiendo hacer la voluntad de Dios. ¿Será tu economía? ¿Será tus posesiones? ¿Será que tu carácter está impidiendo que te encamines hacia la voluntad de Dios? Piensa por un momento y renuncia. Vea, Abraham tenía las mejores condiciones. No era alguien que estaba en una situación difícil, pero Dios le hizo un llamado. Dios quería, y él lo iba a hacer en una obediencia plena, ¿verdad? No sabiendo a dónde ir, más que moverse en pura obediencia. Dios quiere que te muevas en obediencia. Dios quiere que actuemos en obediencia, basados en la voluntad de Él. Y cuando te hayas movido en la obediencia y haciendo la voluntad de Él, entonces vas a tener la bendición. Entonces vas a alcanzar la bendición. A lo mejor esa bendición tarde un poco, pero la vas a ver, pero la vas a alcanzar. Pero cuando no te dispongas ni te esfuerces para hacer la voluntad de Dios, ahí vas a estar, ahí nos va a tener, porque no somos capaces de obedecer. Entonces Dios quiere que hagamos la voluntad de Él, y Él hacer la voluntad de Él, que es agradable y perfecta para nosotros, a través de su bendición. ¿Pero cuándo? Cuando te dispongas, cuando te sacrifiques. ¿Qué hay que sacrificar? La pregunta de hacernos, ¿verdad? ¿Qué debemos sacrificar? El tiempo. El tiempo. Es bien práctico, hermano. Vivir un estilo light, una vida light, ¿verdad? En donde domingos, sí, voy por la mañana, por la tarde no. Los martes, tranquilo. Y el resto de los días. ¿Y qué más quiere Dios? ¿Será que solamente quiere que vengamos? Hay tanta gente con necesidad. Hay tanta situación en la cual la nación está, ¿verdad? ¿Y te inquieta eso a ti? ¿Te preocupa saber la situación diaria de nuestra nación? Las condiciones que actualmente se viven en nuestra nación. Y nosotros cómodamente, ¿verdad?, sentados. Para usted y yo es fácil venir a la iglesia, nos retiramos, vemos el siguiente domingo, el martes, ¿verdad? Pero
La situación sigue igual, la condición sigue igual. Debemos movernos en obediencia, hermano. Salir del estado en que estamos. Y vas a ver la bendición, sí, pero cuando te hayas dispuesto, cuando hayas salido de la comunidad, cuando demos un poquitito más, cuando nos esforcemos y queramos correr una milla más, ¿verdad? Y no lo que nos dice hacer. Siervos inútiles somos, hermano, porque hacemos solo lo que se nos pide y nos quedamos, nos limitamos, y Dios no quiere eso. Dios quiere un poco más, y así te importe o no tengas que pagar el precio. La familia puede ser. ¿Por qué no viene mucha gente? Porque tiene visita en la casa, ¿verdad? Tengo una visita, y importa más la visita que la relación y comunión con Dios, ¿verdad? Entonces, Abraham, él atendió el llamado, pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela. Y solamente entonces, cuando él lo haya hecho, entonces, ¿verdad?, le dice que le va a hacer: y haré de ti una nación grande. No le dijo antes, ¿verdad?, yo te voy a dar esto y salirte. Sino que le dijo: vete de tu tierra y yo haré de ti una nación grande, ¿verdad? Y le dice que lo va a bendecir y engrandecerá su nombre, ¿verdad? ¿Cuántos quisieran tener el nombre de Abraham, ¿verdad? ¿Cuántos quisieran ser un Abraham? Pero necesitamos ser valientes y esforzados. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos sufre violencia, ¿verdad? Y solo los valientes lo arrebatan. Usted y yo debemos ser valientes, debemos esforzar, debemos lanzarnos, hermano. ¿En qué? Lanzarnos en obediencia y en fe. ¿Y fe para qué? Para hacer las cosas que no vemos, ¿verdad? Pero debemos conquistarlas. Abraham no sabía dónde iba y se movió sencillamente en obediencia, ¿verdad? Moisés, igual. ¿Qué estaba haciendo Moisés? Pastoreando las ovejas de su suegro Jetro, ¿verdad? Y de ahí Dios lo llevó ¿a qué? A ver la zarza ardiendo, ¿verdad? Y de ahí Dios lo llama, que a través de él iba a libertar su pueblo de Egipto. Mire, ¿dónde estaba? Y él había renunciado, ¿verdad?, a estar, como decimos, en el palacio del rey, ¿verdad? Sí, era el hijo de la hija del faraón. Estaba bien cómodo, ¿verdad? Pero de ahí Dios lo mueve. A ti Dios te puede mover, ¿verdad?, si tan solo te dispones. ¿Por qué vemos tal como está la situación? Porque no nos movemos. Podemos vivir una vida tranquila, ¿verdad? Mientras no sea conmigo, ¿verdad?, mientras no me alcancen a mí, yo estoy bien. La cosa es que Dios no quiere eso. Dios quiere que nos movamos a hacerlo, lo que tengamos que hacer para conquistar el reino, ¿verdad? Por eso, movámonos en obediencia, ¿verdad?, hacia hacer la voluntad de Dios. Póngase de pie y vamos a orar. Señor Jesús, gracias te damos en esta hora, Dios, porque una vez más, a través y a la luz de tu palabra, Dios, tú nos enseñas. Nos dejas, Señor, un legado de obediencia, Padre. Una obediencia, Señor, que fue plena y obediencia hasta muerte, Señor, y muerte de cruz. Señor, enséñanos a hacer tu voluntad, Padre. Instrúyenos a movernos, Señor, en obediencia, sabiendo, Padre, que la obediencia es un testimonio para aquellos, Señor, que puedan vernos. La obediencia, Señor, también conlleva a la salvación, Padre. Por eso tu palabra dice que tú estás a la puerta. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él
y cenaré con él y él conmigo. Yo sé, Padre, que tú haces el llamado. Muévenos, inquiétanos, Dios, a través de esa palabra, para que nos movamos en la necesidad, Señor, y hagamos de esa palabra, Señor, un mandato para obedecer, Señor, e ir a aquellos padres que están, Señor, sedientos, que están necesitados, Padre, Señor, que no conocen de ti. Señor, ayúdanos, inquieta nuestros corazones, Padre, y sácanos de este letargo espiritual, de esa comunidad, Dios, en la cual hemos caído, Dios, para que podamos, Padre, ser partícipes de tu bendición, Dios. Gracias, Señor, en Cristo Jesús oramos. Amén y amén.